Pasada estuvimos dando la introducción de Timoteo en su primera carta y bueno, es una carta que es de mucha bendición para nuestras vidas porque uno de los tantos propósitos por la cual se escribió Timoteo es para poder saber cómo conducirse dentro de la casa de Dios, porque recordamos que la Biblia y la Escritura hablan de que Dios es un Dios de orden y necesitamos andar ordenadamente. Amén. Y solo la Escritura tiene la capacidad, ¿sí?, de poder guiarnos, porque es la palabra de Dios la que nos puede llevar a esa sabiduría del conocimiento de Dios. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en primera carta a Timoteo y vamos a estar desarrollando desde el verso 3 hasta el verso 6, si Dios lo permite así. Y dice: advertencia contra las falsas doctrinas. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén, oremos. Señor, en esta mañana te doy gloria, honra y alabanza, Señor Jesús. Tú eres el único merecedor de nuestra adoración, Señor. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Dios, que tú ilumines esta mañana, Señor, cada corazón, Señor, de los que estamos acá presentes, Señor. Pero que también ilumines, Señor, a los que están viendo la transmisión, Señor. Pon tu palabra en nuestra boca, Señor. Que seas tú el que hables, Dios, y que sea el Espíritu Santo el que pueda ayudarnos, Señor, a poder compartir, Señor, esta verdad del Evangelio de Jesucristo, Señor. Renueva nuestra fuerza, Señor, y úsanos para la gloria de tu santo y bendito nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El título que le he dado a este sermón, hermano, es Cuando el enemigo está en la casa. La urgencia de la doctrina correcta. Amén. Hermanos en Cristo, hoy pues nos encontramos o nos adentramos en las profundidades de la primera carta del apóstol Pablo a su amado hijo Timoteo, específicamente desde el verso 3 al 6, si Dios lo permite, vamos a desarrollarlo hoy, de este primer capítulo. Pero antes de examinar un poco este contexto de lo que está hablando mi querido hermano, queremos ver las instrucciones directas de Pablo, ¿sí? Y es crucial comprender el contexto que apremia de lo cual motivó esta carta. ¿Cuál fue el motivo por la cual Pablo escribe esta carta? Pues todos entienden que Pablo era incansable en su labor ministerial como apóstol del Señor Jesucristo. Pablo, dice la Escritura, el libro de los Hechos, que formó o fundó esta congregación en la ciudad de Éfeso, en la cual dice la Escritura que trabajó por 3 años. Pero lo que me llama mucho la atención es que Pablo dice de sus propias palabras, narrado por el doctor Lucas, es que por 3 años, de día y de noche, no se cansó de amonestar a los hermanos. Y hermano, esa fue la labor del apóstol Pablo, porque su esfuerzo y su dedicación tenía que dar fruto. Él sentía una carga muy, pero muy profunda por el bienestar espiritual y doctrinal de la iglesia. Pablo no solamente se preocupaba porque las personas vengan a los pies de Cristo, sino que él se preocupaba para que ya no seamos esos bebés espirituales, sino que nos desarrollemos, nos criemos, nos fortalezcamos en el Señor. Porque el fin de esto es que cada uno madure conforme a la imagen,
al carácter, al temple, al conocimiento de nuestro Dios Santo. El deseo de Pablo no era ver niños espirituales. El deseo del apóstol Pablo era que cada uno pueda emular el carácter, la persona de Cristo. Ese era el deseo. Y Pablo entendía que el crecimiento espiritual se iba a desarrollar a través de las doctrinas que él dejó estipuladas en su palabra. Sin doctrinas, amado hermano, no hay crecimiento espiritual. Sin palabra de Dios no hay desarrollo espiritual, y eso lo tenía el apóstol Pablo de una manera clara. Tan grande era su preocupación que en un acto de confianza y de estrategia, sí, o de estratégica necesidad, rogó a su hijo amado, a quien había compartido su experiencia de vida, aquel a quien había compartido la palabra de Dios y a quien le había enseñado cómo vivir esta vida piadosa. A Timoteo le ruega que permanezca ahora en esta importante ciudad llamada Éfeso. Y la decisión de Pablo de dejar a Timoteo en Éfeso no fue una casualidad arbitraria o una casualidad cualquiera, no tenía a quién enviar. La decisión de dejarlo a Timoteo es porque él confiaba ciegamente en Dios, sí, en la gracia soberana de que en Timoteo se había reproducido el carácter de Cristo. Sí, y por eso el apóstol Pablo lo expresa en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, verso 2, y le dice: lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué Pablo le dice: lo que tú has oído de mí, encárgalo a hombres idóneos? Porque el apóstol Pablo pudo decir abiertamente, sin un dedo que lo pueda acusar, sin una mano que lo señale de algo, porque él dijo manifiestamente: imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Pablo había aprendido del Señor imitar al Señor Jesucristo, y Timoteo imitaba también a su amado apóstol Pablo. Entonces, él tenía una confianza completa en que la gracia de Dios lo sostendría a Timoteo. Y Timoteo era el hombre idóneo para poner la casa en orden. Timoteo era la persona que reflejaba la propia fe y enseñanza de este hermano amado llamado Pablo, sí, y digno de la confianza depositada en él. No había nadie mejor equipado para enfrentar el desafío que se cernía sobre la iglesia de Éfeso. Hay un aspecto importante que me llamó mucho la atención, y es el hecho de que en el primer viaje misionero, el apóstol Pablo junto con Bernabé traían a su amado sobrino, en este caso de Bernabé, a Juan Marco. Pero Juan Marco lo había abandonado en el primer viaje misionero. Sí, y Pablo en su segundo viaje no quiso llevarlo y hubo una pequeña disputa entre ellos, de modo que de esa fricción, de ese aparente problema, de ese aparente resquebrajamiento, Dios sacó lo mejor de eso, al punto que dividió la obra misionera en dos puntos estratégicos. Y Pablo recoge o adopta a este joven Timoteo por recomendación de los hermanos de Listra y Iconio, sí, y lo adopta como su propio hijo, lo circuncida y lo lleva a poder guiar también a las iglesias del Señor. Timoteo era una persona eficiente, equipada para la obra de Dios. Mi amado hermano, toda situación que ocurre en tu vida está en las manos de Dios. Nada está a la ligera, nada está a la deriva. Todo está determinado por el soberano consejo de Dios. Dios tiene cuidado de ti, así como de mí. Pablo veía que Timoteo podía reflejar su fe y la doctrina que él había implantado en su corazón. Y Pablo descansaba en la gracia de Dios que había transformado a Timoteo y en la fidelidad que éste había demostrado al seguir su propio ejemplo. Él sabía que Timoteo sería su genuino representante en esta crucial tarea. Pero, ¿cuál era la tarea tan apremiante que requería la presencia firme y doctrinal sólida de Timoteo en la iglesia de Éfeso? ¿Cuál era esa tarea? Pablo la revela con claridad y dice que dentro de la misma
o de la misma comunidad de creyentes se habían levantado hombres que propagaban enseñanzas desviadas, apartándose de la pureza del evangelio. Todo mundo pudiera creer que los ataques del enemigo siempre vendrían de afuera. Todo mundo pudiera creer que siempre las falsas enseñanzas o la sana o la mala doctrina vendría de afuera, del exterior. Pero nadie podría imaginarse que dentro del mismo núcleo de creyentes se levantarían hombres perversos que arrastrarían a los hombres, si le fuera posible, de Dios. Por eso Pablo tenía esa urgencia de enviar al Timoteo para poder corregir y callar a todos estos hermanos que se levantaban dentro de la congregación para poder corregir todo esto. O sea que estos hombres eran lobos vestidos de oveja, como bien nos advierte el Señor Jesucristo en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, dice el Señor Jesucristo, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Sí, esta situación o estos individuos, aunque aparentemente dentro de la iglesia estaban sembrando la semilla de la discordia y el error doctrinal. Por eso, mi amado hermano, nosotros no podemos confiarnos que porque tenemos hermanos entre nosotros, confiar ciegamente con lo que el hermano está diciendo, comunicando, aceptarlo, amados hermanos, y como loro repetirlo, sin primero analizar en las escrituras si lo que el hermano fulano, sutano, que está en medio nuestro, lo que está diciendo es la verdad. No podemos confiarnos de nada de aquello, hermano, sino que tenemos que tener la actitud como los de Berea, que escuchaban a Pablo atentamente, pero luego de esto iban a las escrituras por sí mismos a relacionar si lo que el apóstol Pablo decía, esto era verdad. ¿Cuántos hermanos ahora están en el error por causa de hombres que decidieron abandonar la sana doctrina, la palabra de Dios, y hermanos que confiaban en ello fueron arrastrados a la falsa doctrina? Mi amado hermano, son apóstatas ahora de la fe. Si usted analiza el fundamento de los testigos de Jehová, usted podrá observar que su fundador era cristiano evangélico bautista. Y así de muchas sectas que hoy por hoy se han levantado, pertenecían al grupo nuestro. Pero como dice el apóstol Juan, estos estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Y cómo sabemos que no eran de nosotros? Porque no permanecen en la verdad. Porque no hay verdad en ellos, mi amado hermano. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la realidad espiritual constante a lo largo de la historia de la iglesia, que Satanás, el adversario, es astuto y sutil, como nos advierte 2 Corintios 11:14, que no es maravilla que Satanás se disfrace como ángel de luz. Muchas personas piensan que Satanás anda con su trinche y su rabo. No, mi querido hermano, la manera de que él decide atacar ahora es estratégica. Él decide entrar en las iglesias para corromper desde adentro hacia afuera, para romper la sana doctrina, destruir el cimiento que está puesto en los apóstoles, que es la sana doctrina. Él sabe que una de las formas efectivas es socavar la obra de Dios, sí, y necesita no solamente traer ataques externos, sino infiltrándose silenciosamente desde adentro, distorsionando la verdad y desviando a los creyentes de esta verdad gloriosa del evangelio. Satanás es muy astuto. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, ¿no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? A veces nos creemos maduros, sí, y creemos que porque conocemos un poquito de palabra de Dios, no podemos caer en el error y desviarnos de la verdad. Mi amado hermano, Pablo dice, ¿no sabes que ese poquito de levadura va a leudar toda la masa? No tentemos a Dios, mi amado hermano, sino que debemos de tener la percepción de que Satanás es muy sutil, mi querido hermano. Ahora, esta táctica insidiosa a mí me recuerda la táctica del caballo de Troya. Cuando estos atacantes a esta ciudad no podían destruir la muralla que estaba, ellos decidieron de una manera muy juguetona o muy ingeniosa, ¿sí? Ingresar de alguna manera a esta ciudad para poder destruir.
Y la historia dice que ingresaron este caballo, pero dentro de este caballo habían hombres armados, guerreros, que esperaron que los hombres de la ciudad se embriagaran, descansaran, tomen su silencio, y en el momento preciso les dieron la estocada final. Y dice la historia que estos hombres vencieron desde adentro hacia afuera. Jamás imaginaron que la destrucción se gestaba en el interior. Jamás imaginaron que debajo de ese caparapacho del caballo ocultaba una apariencia inofensiva. Sí, de la misma manera la iglesia debe estar vigilante, no solo contra las presiones externas del mundo, sino también contra las falsas enseñanzas que pueden surgir desde su propio seno. Tenemos que estar atentos para que nosotros podamos discernir que no se paren en el púlpito hombres impíos que lo único que quieren es desviar y llamar la atención para sí mismos. Recuerden que la gloria es de Cristo y no le pertenece a nadie más que solo a Él. Y cualquiera que decida elogiarse o llevar la atención para sí mismo, ese es un perverso que pretende robar o usurpar la gloria de Cristo. Y eso es un hecho peligroso, porque está otra vez replicando el carácter satánico. La Biblia demuestra de una manera clara que Satanás era un ángel de luz antes de ser llamado Lucifer, y que éste estaba allá en el cielo y era el encargado de canalizar la adoración a Dios. Pero él dijo dentro de sí: ¿por qué tengo que rendirle el culto a Dios cuando yo soy el encargado de hacer todo lo que está acá? ¿Por qué no llevar la adoración a mí mismo? Y dice la Biblia que se halló por primera vez el pecado en una criatura y fue desterrado desde el cielo y llevado al suelo, al piso, sí, a ser destruido, porque nadie puede tocar la gloria de Dios. Mi querido hermano, recordemos el ejemplo de Nehemías, quien lideró la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Él no solo enfrentó la oposición de enemigos externos, como lo fue Sanbalat y Tobías, que de afuera querían derribar los muros, sino que Nehemías se topó también o descubrió la traición y la desmotivación dentro de su propio pueblo, de su propia nación, como dice Nehemías 6, 10 y 14, que los mismos judíos se habían vendido a Sanbalat y Tobías para desanimar la reconstrucción del templo. Por eso, mi querido hermano, tenemos que comprender lo que Nehemías comprendió, que la amenaza interna podía ser tan peligrosa como la externa. Por eso, mi amado hermano, nosotros no podemos confiarnos y tampoco debemos debilitarnos. Si Dios nos llama a una unidad y al propósito del pueblo de Dios, a animarnos, a cuidarnos, a protegernos los unos a los otros. Seguido me escuchan desde este púlpito que usted es el hermano mayor del que está al lado suyo. Y es su responsabilidad cuidar a su hermano menor, de ver qué está hablando, qué dialoga, para tratar en amor de corregirlo, porque Satanás quiere sembrar la mala semilla. Jesús hablaba diciendo que Satanás estuvo sembrando también la mala semilla. Había Jesús hablando de la parábola del sembrador, había sembrado él la buena semilla, pero en la noche cuando todos descansaban, el enemigo vino y sembró la cizaña dentro de ellos. Y oh sorpresa, esto tendremos que debatirlo continuamente y luchar contra eso hasta la venida de Jesucristo, porque la cizaña está en medio nuestro. Pero el Señor dice: no la arranques, sino que espera al final para cortar entonces ahí sí la cizaña y separar el trigo de ella. Mi amado hermano, lo que sí el Señor nos manda es a estar alerta contra esta situación. Así que, hermano, la instrucción de Pablo a Timoteo en la primera carta del 3 al 4 dice entonces que cobra una relevancia atemporal para nosotros hoy, porque le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñasen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Pablo le encarga específicamente a Timoteo que exhorte a ciertos individuos a cesar la propagación de doctrinas ajenas al Evangelio.
Estas enseñanzas desviaban no solamente lo que creían en el fundamento bíblico sólido, sino que también generaban divisiones y discusiones inútiles, desviando la atención del propósito central del Evangelio, que es la fe, la edificación en el amor y el verdadero Dios. Ahora, ¿quiénes eran los falsos maestros, mi querido hermano? ¿Quiénes eran aquellos que estaban sembrando la discordia? Usted se puede sorprender de esto. Sorprendentemente, mi hermano, como lo acababa de decir hace unos instantes, estos enemigos de la cruz no venían de afuera, como ocurrió en Galacia o Corintios, cuando Pablo dice que estos falsos hermanos se habían infiltrado de una manera sutil entre ellos, sino que estos falsos maestros procedían de adentro de la congregación. Y peor aún, eran personas que pertenecían al liderazgo. Eran personas que estaban en el liderazgo, eran ancianos, quizás eran diáconos, sí, porque como Pablo no lo tomó a la ligera, ya que él mismo llevó una profecía que esta iglesia en pocos años atrás iba a decir que dentro del mismo grupo se levantarían hombres perversos. Mire lo que dice Hechos capítulo 20, 28 al 35. Hechos capítulo 20, del verso 28 al 35. Y es increíble y sorprendente que los que estaban sembrando la mala enseñanza, la mala doctrina, eran los mismos hombres a los cuales Pablo había encargado en el ministerio o los había recomendado aquello. En el verso 28 dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispo, o sea, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, o sea que de manera externa ingresarán lobos rapaces. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, le dice Pablo, y esta es la advertencia del Señor: velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarles con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlo y darles herencia con todos los santificados. La única manera de poder defendernos contra estos hombres perversos o esas malas doctrinas es ser edificados en Dios y la palabra que ha sido dada a nuestras vidas. Y mire, hermano, estos hombres, según la Biblia, eran maestros de la iglesia. Porque dice en Timoteo capítulo 1, verso 3, que estos enseñaban en la iglesia. En el verso 7 también habla de que eran maestros de la iglesia. Y en el capítulo 6, verso 3, también dice algo interesante el apóstol Pablo a esto. Dice: si alguno enseña otra cosa, habla de maestros de la iglesia, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, este hombre está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputa, necia de hombres corruptos de entendimiento y privados de verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia deshonesta. Apártate de los males. O sea, Pablo dice que dentro de la misma iglesia habían hombres que estaban encargados de enseñar, pero que se habían desviado de la verdad. La tarea de enseñar la llevaban también ancianos pastores de la iglesia. Además, una parte importante de la epístola se dedica a considerar el carácter que deben de tener los dirigentes de la iglesia, así como los requisitos que deben cumplir para aspirar a esta posición. Por eso Pablo le escribe esta carta para que sepa cómo conducirse, porque dentro de la iglesia se habían levantado hombres que tenían apariencia de piedad y habían tenido esa audacia de enseñar. Y Pablo le dice: la manera de corregir es que tú escojas hombres que tengan el carácter, el temple de Cristo y sepan enseñar la palabra de Dios. Hablando de los requisitos del obispado. Por esa razón Pablo nombra
a dos probables cabecillas de esta falsa enseñanza y él procede a excomulgarlo, lo cual dice uno de ellos era Emineo, ¿sí? Junto a su compañero y amigo, el cual era también uno que estaba distorsionando el camino del Señor, como lo dice en el verso 19. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Pablo los había excomulgado a estos que eran encargados de enseñar la sana doctrina, pero que se habían, sí, apartado de la verdad. Por esta razón, mis queridos hermanos, es deber de cada uno investigar, corroborar si realmente lo que se enseña en el púlpito va acorde a la sana doctrina. Es deber de usted no repetir las cosas como loro, sino razonar, pensar por ustedes mismos, implorándole al Señor que les muestre la verdad, que ilumine los ojos de vuestro corazón para reconocer si lo que se enseña es de Dios o no. Porque una de las cualidades, sí, que tienen los falsos maestros es que ellos piensan por ti. No te enseñan a pensar y a razonar. Ellos creen tener la razón y la verdad de todo. No te dejan pensar por ti mismo. Esa es una evidencia fácil de poder observar que esa persona tiene otros propósitos en mente. Ahora, ¿cómo se había propagado las falsas enseñanzas? ¿O qué necesita un falso maestro para esparcir la mala enseñanza? La manera de cómo se había propagado el error dentro de la iglesia de Éfeso era que, como ocurre a veces, no es siempre desde el púlpito, sino entre las conversaciones informales, las interacciones personales y la influencia dentro de pequeños grupos que pueden ser un vehículo poderoso para diseminar ideas. Mi amado hermano, los falsos profetas o falsos maestros siempre escogen un grupo vulnerable, pequeño, para empezar a esparcir su veneno. En este caso, los falsos maestros habían identificado en la iglesia de Éfeso un grupo vulnerable, las viudas jóvenes. Las viudas jóvenes. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3, 6 al 9. Mire lo que comunica ahí. 2 de Timoteo 3, 6 al 9. Dice ahí lo siguiente: porque de estos son los que se meten, los falsos maestros, en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, deseos mal habidos. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo que fue de aquello. Lo que dice este pasaje, que un falso maestro siempre encuentra un terreno fértil para poder esparcir su mala doctrina. ¿Cuál fue el terreno fértil que encontraron en la iglesia de Éfeso? Mujeres que estaban desocupadas, ociosas, que eran viudas, solteras quizás, y que aprendían, pero nunca eran ellas asimilando la enseñanza de Dios. Mire 1 de Timoteo 2, 9 al 15. Dice lo siguiente: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni piedras preciosas, ni vestido costoso, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aparentemente, estos hombres les estaban dando autoridad a la mujer para poder usurpar el lugar de liderazgo. Por eso, una de las maneras que encontraron un terreno fértil para poder esparcir la mala semilla eran en estas mujeres. Y un terreno fértil, un campo fructífero, eran estas mujeres, al parecer viudas jóvenes, que incluso les ayudaban a propagar el veneno. 1 de Timoteo 5, del 11 al 15, también nos muestra esta verdad. Pero viudas
más jóvenes no admitas. ¿Por qué razón? Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión o maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Estos falsos maestros habían identificado un grupo vulnerable en el cual les permitía impartir la mala enseñanza o la mala doctrina. Esta explotación de necesidades de deseo, los falsos maestros a menudo explotan las necesidades emocionales. Usted puede saber, identifica que cuando viene un falso maestro siempre recurre a la manipulación. Ellos que dicen, yo sé que tú estás sufriendo, hermano, y la pregunta es, ¿y quién no sufre en estos tiempos? Ellos dicen, Dios te tiene algo preparado. Sí, Dios sabemos que tenemos Dios tiene algo preparado para nosotros. Pero ellos empiezan a identificar grupos vulnerables. Y como ellos dicen también, identificando, tu hijo va a venir a los pies del Señor. ¿Y qué madre no tiene problema con los hijos? Vean cómo manipulan estas personas. Y Pablo dice, estos identifican, sí, ciertos grupos vulnerables y empiezan a esparcir la mala semilla. ¿Por qué razón? Porque ellos saben dónde dar el golpe. Saben dónde poder llevar la necesidad de que ellas aparentemente tenían. Aparte de esto, ellos persisten en la repetición. Como cualquier forma de influencia, la propagación de falsas enseñanzas requiere persistencia y repetición. Decía Mahatma Gandhi, repítete una mentira por mucho tiempo y tú la terminarás creyendo como una verdad. Hermano, hay personas que creen las mentiras como una verdad absoluta y tú les llevas el mensaje del evangelio, les abres por las escrituras, pero ellos dicen, no, es que mi experiencia me dice esto, es que mi experiencia, yo lo viví, yo lo hice. Hermano, la experiencia no debe de preceder la palabra de Dios. Para nada. Por esa razón se requiere diligencia en el estudio de la palabra. Por esta razón se requiere diligencia en que escudriñemos las escrituras, que cada uno asuma su responsabilidad de estudio de las escrituras. El discipulado intencional es la defensa contra las malas enseñanzas y malas doctrinas. Y hermano, esto no es responsabilidad solamente de su pastor. Esto es responsabilidad de cada uno de vosotros. Qué pena saber que usted abre la Biblia solamente los domingos, del 9 a 12 del día. Qué pena saber que usted deja la Biblia arrumada de lunes a sábado y que solamente la toma solamente para el domingo. Un verdadero discípulo del Señor que está preveniendo falsas enseñanzas, estudia y escudriña las Escrituras. Ese es un verdadero hombre y mujer de Dios, porque ha entendido que en las Escrituras está la corrección. Ahora, ¿cómo se identifican estos falsos maestros, mi querido hermano? Definir cómo identificarlos con precisión es un poco complicado, pero sí hay cosas que son seguras y los va a delatar a cada uno de ellos. Estos falsos maestros siempre, sí, están envueltas en especulaciones y disputas acerca de palabras. Siempre están encontrándose en riñas, en polémicas, en varias clases de cuentos, de chismes. Usted quiere identificar un falso hombre de Dios, de que no es de Dios, un falso profeta, un hombre falso. Siempre está discutiendo palabras o cosas por el estilo, enseñanza, y quiere él tener razón porque usted no tiene la razón. Usted identifica a esos hombres. También están envueltos en esas polémicas y en riñas de varias clases, mi querido hermano. Son maneras de identificarla. Asimismo, estos son orgullosos, arrogantes y cizañeros. Cogen a un hermano y mira, te voy a contar, solamente para que tú ores por el hermano. Sabes que el hermano está en esto, y empieza a meter la cizaña. Ese hombre lo que está diciendo, tú no sabes quién es el pastor. Tú no sabes cómo son los hijos.
Tú no sabes cómo son terribles. Empieza a poner la duda, a sembrar la duda en el corazón del hermano. Y está actuando tal como Satanás en el huerto del Edén, cuando puso la duda frente a Eva en cuanto a Dios. Por eso, mi amado hermano, cuando usted vea este tipo de cosas, primero usted no diga, no es cierto, vaya e investigue, corrobórelo por usted mismo y después que vea que no es cierto, calle a ese perverso. Porque él lo que está tratando es de desviar la mirada del líder hacia él. ¿Sí? Y estos han llegado a creer también que la piedad o la religión es el medio para ganar un buen dinero. Una manera fácil también de identificarlo, hermanos, es que ellos buscan dinero por todos lados. Buscan enriquecerse, buscan llenarse sus bolsillos, ¿sí? Y empiezan a decir, a profetizarte, pero claro, las profecías no son gratis, te dicen siembra. Te dicen, trae tu dinero aquí al altar. En alguna ocasión, hermano, a la iglesia llegó donde me congregaba por primeros tiempos. El pastor me decía, porque era conocido yo de este hombre, me decía, invítalo a fulano. ¿Sí? Y yo le digo, pero ¿para qué usted quiere traerlo a ese hombre acá? Si es un falso profeta. Me decía, no, pero Dios lo usa. Con sanidades, con milagros. ¿Usted quiere ser asaltado? Le decía. Sí, se lo traje. Hermano, trajo una sábana grande y él decía, toda palabra que yo diga, porque así habla, toda palabra que yo diga, y tú sabes qué es para ti, sal corriendo con un billete más grande que tengas, el de 20, el de 50, el de 100, y ven y aquí pacta con eso, porque Dios lo va a cumplir en ti. Hermano, querido, el hombre asaltó a todo mundo. Asaltó a todo mundo. Hizo el show de las sanidades, de los milagros, etcétera, 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 hermano. Al final del culto, yo estaba presente. Se repartieron el dinero que recogieron entre el pastor y esa sinvergüenza. Y como lo confronté al tipo, sí, a los dos, el uno me sacó de la iglesia, sí, y el otro andaba diciendo que Israel tiene que arrepentirse y tiene que venir aquí porque Dios lo va a postrar por levantarse contra el ungido de Jehová. Imagínense. Hermano, tenemos que saber identificar. Y le decíamos de apodo Pepe Grillo porque era chiquito, un peruano. Sí. Pero qué lengua más viperina que la tenía. Cómo engatusaba a la gente, hermano. Cómo engañaba. Y lo tenían como un milagrero. Y me decía alguien que lo conocía, que éramos muy amigos. ¿Sí sabes cuántas casas tiene en Perú de 3, 4 pisos? Ni algunas casas, todos los hermanos los mantiene, a toda la familia los tiene. ¡Falso profeta! ¡Falso hombre de Dios! No era de Dios, era un falso. Hermano, y esta gente son enemigos de la verdad y los vacunan a la gente contra la verdad. No les hace razonar y pensar, ellos son los líderes de ellos y lo que ellos digan, el pueblo tiene que hacerlo. Válgame Dios. Y la manera de identificarlos, hermanos, es que están tras su dinero, tras lo suyo. ¿Qué enseñaban estos falsos maestros? Bueno, los eruditos bíblicos más destacados generalmente coinciden en que los falsos maestros propagaban una mezcla de idea herética entre influencia judía y potencialmente proto-gnosticismo, donde ellos querían estudiar la ley y que ellos tenían genealogía, donde, oh sorpresa, empezaban a ver toda su genealogía y les daba a entender de que ellos venían desde el mismo Adán, desde Abraham, etcétera, para decir que ellos eran personas importantes. Pero la Biblia mismo decía, hablando Jesús, Dios puede, y también Juan el Bautista, Dios puede levantar de las piedras a hijos de Abraham. Sí, porque no es judío el que lo es físicamente, sino que es judío, hijo de Dios, el que es circuncidado del corazón. Una persona que es cristiana tiene un corazón transformado, regenerado, convertido por la palabra de Dios que ha sido implantada en su vida. No necesito ser descendencia o ascendente o descendiente de judío o de una familia importante. Me basta con saber que soy hijo de Dios.
Y ese es el mejor título que usted pueda tener, mi querido hermano. Y mi querido hermano, esta gente se inventaban mitos, leyendas para poder tener o captar la atención de ellos. Y es penoso, mi hermano, que usted pueda observar, y lo ha observado, que muchos de esta falsa gente, hermano, nunca coge la palabra de Dios para estudiar la Biblia. Ellos le recitan un solo verso bíblico y de ahí le sacan lo que ellos quieren hacer. Hablan de experiencia, hablan de cosas sutiles, sí, cosas que le encanta a la gente, pero nunca acuden a la palabra de Dios para corroborar aquello. Eso es lo que había pasado en la iglesia de Éfeso, hermano. Y había el abuso de la ley, había el ascetismo, también había la prohibición de la pureza, sí, y del no comer ciertos alimentos. Ahora, el apóstol Pablo le dice, hermano, el mandamiento que te estoy dando, Timoteo, para corregir a estos hombres, es el propósito central por el cual te dejo. ¿Cuál era el propósito del evangelio? ¿Cuál es el propósito del evangelio de la Biblia? El amor genuino nacido de Dios. Por eso dice Primera de Timoteo en el capítulo 5, capítulo 1, verso 5, perdón, dice lo siguiente: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. En medio de la advertencia, Pablo revela el corazón del asunto, pues el propósito de este mandamiento es el amor que brota de un corazón puro. Y aquí está la clave, hermano, la brújula que debe guiar toda nuestra enseñanza y toda nuestra vida cristiana. Todo lo que tú hagas de palabra, de conducta, es el amor hacia Dios. Es el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Cuando Jesús pudo decir, respondiendo a un fariseo, ¿cuál era el mayor mandamiento? Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que todo lo que se debe de hacer por amor a Dios y amor al prójimo. ¿Quieres saber y conocer quién es un hombre de Dios? Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a su hermano por más que a sí mismo. Ese es el amor a Dios. El amor es el distintivo genuino cristiano, mi hermano. Mire lo que dice Juan 13:35. Juan 13:35. Dice lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. ¿Quieres conocer a un hombre de Dios? ¿Quieres saber si tú eres un hombre de Dios? El amor por tus hermanos, el amor por tu iglesia, el amor por los débiles. 13:35 de Juan. El amor por aquellos que están desvalidos, aquellos que están sufriendo. Mire que en Ezequiel hay un reclamo de parte de Dios acerca de los pastores. Le dice, ¡ay de vosotros pastores que han pastoreado el rebaño mío y han pelado, le han quitado la lana a la engordada, han quitado la lana a la perniquebrada, la han dejado botada y no pastorearon mis pastores a mis ovejas? Por tanto, dice la Biblia, Dios pedirá cuenta a los pastores, porque no vieron por las débiles, no les importó las que no tenían dinero, no les importó las que estaban sufriendo, sino que tenían la atención solamente los que le daban, porque ellos se apacentaban a sí mismos. Y la Biblia dice que el amor, mi querido hermano, no tiene barreras, que el amor no distingue, que el amor no hace distinción en este caso, sino que el verdadero amor hace ver por los ojos del amor al mismo hermano que tiene mucho dinero como el que no tiene nada, porque no hay distinción en Dios, hermano. Y esto, mi querido hermano, también lo dice la primera carta a Juan, capítulo 4, versos 7-8. El apóstol Juan escribe también en su primera carta,
capítulo 4, versos 7 y 8, lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Usted quiere conocer un falso maestro, un falso profeta, ese no ama a nadie, se ama a sí mismo. Y cuando la gente ya no está dando o no le está dando lo que ellos quieren, le dicen que ustedes están pecando, que no están en fe, que no tienen fe para nada. Por eso es que no reciben lo que Dios quiere. Claro, y lo que ellos están es enriqueciendo a través suyo nada más. Le están sacando la lana a las ovejas, mi querido hermano. Por eso dice la Biblia que el distintivo que pone el apóstol Pablo para saber que una persona es de Dios es el amor. El amor sacrificial, el amor ágape, el amor de la elección, el amor de la abnegación, el amor que decide beneficiar a los demás, el amor que decide que por causa de mi hermano no cometo una falta porque sé que se va a ofender, el amor que decide sencillamente callar por amor a su hermano. Ese es el amor de Dios. Porque si usted se cree maduro en la fe y en el amor de Dios, hermano, muchas veces le tocará sufrir las consecuencias de la desobediencia de otro hermano. Muchas veces le tocará callar. No siempre es bueno confrontar, otras veces es bueno callar, hermano. No siempre es bueno decirle las cosas a las personas. A veces hay que sufrir las consecuencias. Mi amado, el amor es el distintivo de la clase que Dios quiere para un verdadero cristiano. Y esta clase de amor, mi querido hermano, emana de tres fuentes. Dice primero, de un corazón puro. El Salmo 24, 23 al 24, el salmista dice lo siguiente: ¿quién subirá al monte santo? ¿Quién podrá levantar manos limpias? ¿Quién podrá estar delante del Dios en el monte santo? El salmista dice lo siguiente: el puro de corazón y limpio de mano. Pero nadie tiene esa clase de corazón. Nadie tiene ese corazón. Pero David lo dice también, que este corazón lo tenía solo Jesucristo. ¿Quién más puede tener un corazón puro? No lo puede tener no un genuino creyente, sino un verdadero creyente, el cual Dios ha renovado y regenerado su corazón. Solo Cristo puede dar un corazón puro a la persona. Solo Cristo puede darle un corazón sincero, un corazón que ha sido limpiado por la gracia de Dios, que busca la santidad y se aparta de la maldad. Es un corazón cuya motivación no es vanagloria o el interés egoísta, sino el deseo de agradar a Dios en todo. ¿Quién podrá subir al monte santo? Solamente el que ha sido regenerado por la sangre de Cristo Jesús. El que tiene un corazón puro, cambiado, transformado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que este mandamiento, que es el amor, nace de un corazón puro. Un verdadero creyente tiene un corazón limpio, pero limpio no por sí mismo, sino por la misericordia del Señor. Y ese corazón limpio te inclinará a someterte a la palabra del Señor. Ese corazón puro te llevará a obedecer la palabra de Dios. Mira lo que dice también, que esta clase de amor sale o nace de una buena conciencia. Mire, la conciencia es la facultad del hombre, creado por Dios, de juzgarse a sí mismo. O sea que está defendiendo o acusando a la persona. La conciencia es la alarma que Dios nos ha dejado para poder cada uno saber lo que es bueno y malo. Mire Romanos lo que dice Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Versos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Una conciencia que no está cauterizada por el pecado responde siempre a la verdad de Dios.
y no la cuestiona. Una conciencia que no está cauterizada por el pecado responde a la verdad de Dios y que nos acusa cuando nos desviamos del camino recto. Una conciencia que busca vivir en integridad delante de Dios y de los hombres es una conciencia que ha sido limpiada por el Señor Jesucristo. Hermano, si tú o usted, perdone, no le acusa el fallar a Dios, o no le afecta levantar un jarro y tomarse una bebida alcohólica, o no le afecta insultar, o no le afecta ofender, hermano, usted tiene que cuestionarse si ha nacido de Dios. Porque cuando una persona ha nacido de nuevo, va a pensar 2 veces lo que va a hacer. Cuando una persona es de Cristo o está en Cristo, si pecó, porque puede ser que peque, va a sentirse herido, golpeado por el Espíritu Santo que está atacando la conciencia de saber que ha pecado y ofendido a Dios. Si usted no tiene esta clase de dolor de haber ofendido a Dios, es digno, hermano, de que usted se cuestione si eso no es de Dios. Porque también puede ocurrir que usted haya sido enseñado por malos hombres de Dios, que no son de Dios, por malos hombres perversos, de que le dijeron, no, una copita no te hace daño. No pasa nada. Nosotros somos maduros en la fe. Sí, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Y si yo soy maduro y digo, todo me es lícito, hermano, tengo que pensar en el amor a mi prójimo. Por causa de los débiles, yo no puedo hacer lo que me dé la gana, mi hermano. Por causa de los débiles, yo me abstengo. Y eso se llama amor sacrificial. Y es lamentable, hermano, que en iglesias, hermano, reuniones de jóvenes se tatúen. Que en reuniones de jóvenes tomen. Que en reuniones de jóvenes, hermanos, puedan bailar. Este hombre de Guatemala creó una discoteca, falso profeta, una discoteca para que los jóvenes no se vayan al mundo, que tengan la discoteca adentro. El mundo ha ingresado a la iglesia. Cash Luna se llama, hermano. Les creó una discoteca. ¿En qué te distingues de los del mundo? Si se supone que tú eres luz y tinieblas. Eres luz, perdón, no tinieblas. Que eres sal. Tú debes de distinguirte de los demás. Tú debes dar luz a los que están en oscuridad. Por eso tu comportar, tu carácter debe de ser guiado, reflejado por el amor a Cristo y a tus hermanos. Por amor a los débiles, yo no hago tantas cosas, hermanos. Usted debe entender. Una vez, amado hermano, hice una tontería, inmaduro. Había medio discipulado a un hermano y él había sufrido mucho con el trago. Era alcohólico. Y preparo una jarra de sangría en mi casa y lo invito y todas las cuestiones. Y le pongo ahí para eso. Me dio por ver si tanto esfuerzo de discipulado había dado su fruto. Después de tanto tiempo. Y le digo, hermano, sírvase. Es sangría. No pasa nada. Y los niños le decían, se miraban y era que la miraban uno de los niños. Y todas las cuestiones. Y él me dice, hermano, usted sabe que yo sufrí del alcoholismo. ¿Cómo me puede brindar? Hermano, me sentí mal. Pero después pude decirle, hermano, ¿sabe qué, hermano? Sí, cometí esta tontería y le pido perdón. Pero quise probar si la palabra que está sembrada en usted está surtiendo efecto. Fue una tontería y me arriesgué, hermano. Pero pude observar que esta gente igual sufre. Hermano, usted tiene que pensar en el prójimo, en sus hermanos más pequeños. Una conciencia, hermano, limpia por el Señor, va a pensar, hermano, en tu hermano, en el prójimo. Una conciencia que ha sido limpiada va a atestiguarte a ti, a tu interior, si lo que tú estás haciendo es correcto o no. Y hermano, pero puede ocurrir, así, amado hermano, que la práctica de un pecado continuamente cauterice tu conciencia, apague la conciencia.
Por eso el apóstol Pablo dice, no apaguéis al Espíritu Santo de la promesa. Hay muchos cristianos que sí son nacidos de nuevo, pero han apagado el Espíritu de Dios. Lo han contritado porque han contaminado su cuerpo continuamente. Y la Biblia dice, ¿no sabes que eres templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios sí te anhela celosamente? Hermano, hay muchos que han apagado la conciencia al Espíritu de Dios por persistir en un pecado diciendo, no, yo soy maduro en la fe. Tengamos cuidado de esas cosas, hermano, porque Dios es un Dios celoso. Sí, también dice, mi querido hermano, que una persona que tiene una buena conciencia tiene paz, tiene confianza, tiene gozo, tiene esperanza, tiene contentamiento. Y esos son los resultados de una conciencia que no te acusa y que está firme de forma que fluye el amor de Dios. Si tú tienes paz en tu corazón, confianza, esperanza y estás contento en todo, tú tienes una limpia conciencia. De una fe sincera también dice el apóstol Pablo, una fe auténtica, una fe sin hipocresía, sin doblez, una confianza genuina en Dios y en su palabra que se traduce en acciones de amor y de servicio. Cuando hablamos de una fe sincera, esa fe sincera te lleva a trabajar para la obra del Señor, a dar servicio, mi hermano. Los falsos maestros tienen un corazón sucio. Un corazón, hermano, que cuando le ven a una muchacha que es bonita, empiezan a darle palabras supuestamente de Dios. La enamoran y la embaucan y se la llevan. Sí, porque el evangelio no lo ha limpiado. Ellos tienen una conciencia que los acusa. Son culpables, producto de un corazón impuro. Y hermano, pregunto hoy, ¿es el amor genuino el motor de nuestra fe? ¿Es el amor genuino que te impulsa a trabajar, a amar a tu hermano? ¿Brota nuestro amor de un corazón que busca la pureza, de una conciencia sensible a la voz de Dios y de una fe que no es solo los de labios para afuera? ¿Brota de tu corazón todas estas cosas? Si brotan de tu corazón, tú tienes el amor de Dios. La desviación peligrosa, mi hermano, le lleva a estas personas a vana palabrería, a una vana palabrería. Y la palabra vana palabrería significa haber errado al blanco, haber fallado el objetivo. ¿Y a dónde los llevas estas desviaciones, hermano? A palabrerías. Palabrerías y palabrerías y más palabrerías. Todas estas personas cuando son engañadas van a la iglesia porque quieren escuchar una nueva expresión, una nueva enseñanza, una nueva palabra. Hermano, y si se acaban las revelaciones, ¿cómo hacemos ahí? Si se acaba el sensacionalismo, ¿cómo se hace? Si se acaba eso místico que sienten, ¿cómo se va a hacer lo siguiente? La palabra de Dios es el único que tiene el poder para poder guiar a la gente de Dios. Y mi querido hermano, la consecuencia trágica, hermano, es el desconocimiento de la ley de Dios. Y quiero llevar a la aplicación a nuestras vidas, hermano. Y quiero decirle y que me preste atención. Yo sé que está aburrido, pero tranquilo, ya vamos a terminar. Quiero decirle lo siguiente para que tome conciencia. El liderazgo no es inmune al error. El liderazgo no es inmune al error. El hecho de que los falsos maestros en Éfeso fueran líderes ancianos nos advierte que la posición de liderazgo no garantiza la infalibilidad de la doctrina. Y es crucial que los líderes se mantengan humildes, aprendiendo continuamente de la palabra de Dios y siendo responsables ante ellas y ante la comunidad cristiana. El liderazgo no es inmune al error. Podemos fallar. Hermano, por eso su responsabilidad de estudiar la Biblia es para que a mí también me puedan llamar la atención en amor y traerme del error a la verdad, porque yo puedo desviarme. Pero los falsos líderes, hermano, le van a decir, si usted quiere decirle algo al líder o a ese pastor, tú no sabes que yo soy el ungido de Jehová. Tú no sabes que yo soy más que tú no me puedes corregir. Yo te puedo corregir, pero tú a mí no. Orgullo. Un verdadero siervo de Dios reconoce
sus falencias. Un verdadero hombre de liderazgo reconoce que le ha fallado a Dios, le duele y se corrige. Por eso, hermano, el liderazgo no es inmune al error. El carácter, sí, y los requisitos del liderazgo, hermano, son cruciales dentro de la iglesia. ¿Quiere reconocer un verdadero hombre de Dios? Mire su carácter, mire el fruto. Y este carácter y estos frutos son cruciales dentro de la iglesia. La dedicación de una porción significativa de Primera de Timoteo, en el capítulo 3 sobre todo, habla de liderazgo. ¿De qué hombre debe ocupar el liderazgo? ¿Cuál es el carácter moral? ¿Cuál es la madurez espiritual que se espera de él? ¿Cuál es la capacidad de enseñanza? ¿Cuál es el prototipo que tiene que seguir de Cristo y del apóstol Pablo para poder enseñar a la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque Pablo dice, no un neófito para que no se envanezca, o sea, un recién convertido. Y usted conoce que dentro de este grupo de falsos maestros llegan a una iglesia porque lo invitaron y dicen en sus dichosas ministraciones, Dios me dice que tú eres un siervo del Señor. Un hombre que recién se convirtió, 3 años del evangelio. Dios te está llamando al pastorado. ¿Cómo puede llamar a un pastorado cuando no sabe ni el ABC de la Biblia? Y se la creen y se levantan iglesias, hermano, y siguen propagando el error. Por eso, mi querido hermano, las iglesias deben de tomar en serio los criterios bíblicos al seleccionar y confirmar a los líderes, hermano. ¿Cuál es el camino a seguir para evitar los falsos maestros y las falsas enseñanzas, mi hermano? El amor a Dios es el camino a seguir. El amor a Dios es el camino a seguir. Y si tú, mi querido hermano, tu amor hacia Dios ha bajado, ha menguado, tú tienes un serio problema y tienes que arreglarlo con Dios. Tienes que volverte a Dios, arrepentirte de tus pecados y suplicarle a Dios misericordia para que te vuelva a apasionar por Él, para que me vuelva a apasionar por Él. Los falsos líderes, hermano, como pudimos observar en esta pequeña enseñanza, sí, pueden levantarse incluso en medio nuestro. Dios nos llama a estar alertas. Dios nos llama a prepararnos. Dios nos llama a capacitarnos. Yo sé que Dios va a levantar esta obra. Yo sé que van a venir muchos hombres de Dios. Yo sé que va a levantar varios líderes de aquí. Pero también soy consciente que pueden venir hombres con malas intenciones. Y a veces uno puede estar encariñado con esa persona o asombrado. Es preciso que usted tenga discernimiento espiritual adquirido por el crecimiento y la madurez de la palabra de Dios para que pueda corregir esos deficientes. Por eso Dios nos llama a prepararnos continuamente en la palabra de Dios, mi hermano. A tener un discipulado, amado hermano, consciente en la palabra de Dios. Amén. Oremos, hermano. Señor, te doy gracias por esta palabra, Jesús. Que quizás para muchos no nos asombra, Jesús, o no haya cabida, Dios. Pero tú eres Dios. Y tú nos adviertes, Señor, a través de tus escrituras, Señor amado, que Satanás se viste como ángel de luz. Y que nos has dejado las herramientas, Señor. Padre, tu palabra para poder discernir, Señor, a estos falsos hombres, Señor. A corregir las falsas enseñanzas, a enderezarnos, Señor. Te pido, Señor Jesús, que tú nos ayudes, Señor. Oro por esta iglesia, Señor, así como oró el apóstol Pablo, Señor. Que no permitas, Dios, que tus hijos, tus líderes, tus hombres que son puestos en este lugar, que con humildad, Señor, nos sometamos a tu palabra, Señor. Que aprendamos, Señor, a caminar en humildad, en amor, en mansedumbre, Señor. Que podamos ser corregidos con tu palabra, pensando en los demás, Señor. Que haya una carga, Señor, sobre cada uno de mis hermanos en aprender de esta escritura, Jesús, para poder, Dios, estar advertidos, Señor,
a defendernos, Señor amado Dios, de las malas enseñanzas, de las malas doctrinas, Señor. A poder instruirnos en el amor genuino, Señor. Y permite también, Señor, que los muchos que estamos aquí analicemos, Señor, si estamos en tu verdad. Si esa aparente libertad que hemos tenido no se ha convertido en un libertinaje, Señor, peligroso. Si la libertad a la cual nos ha llamado Cristo, Señor, nos ha llevado, Señor, a un extremo, Señor, creyendo que soy maduro en la fe. Permíteme, Señor amado Dios, permíteme corregirme. Permíteme, Señor, que tu palabra me instruya y me guíe, Señor, al equilibrio, Señor, de la palabra de Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mi hermano.